Clase 269. Estamos comentando el capítulo 110 sobre las leyes de las diferentes tefilot que decimos cuando no se puede decir la Shemona Esrei y sobre la tefilá de los empleados. Nos dice el Shulchan Aruch en la ley 1 que en momentos de aprieto, cuando la persona está, por ejemplo, en el camino o en un lugar donde tiene molestias, de tal forma que lo pueden llegar a interrumpir, o puede ser que no va a poner la intención adecuada durante toda la Shemona Esrei, entonces nos dice el Shulchan Aruch basado en la Gemara en Brajot que se dice la tefilá de Abineinu. ¿En qué consiste esta tefilá? Se dice las tres primeras Brajot como cualquier Shemona Esrei y las tres últimas, y todas las Brajot del medio, que son las Brajot de peticiones, se resumen todas en una sola Brajá, de tal forma que en vez de ser 19 Brajot quedamos en 7 Brajot, y toda la idea es, siendo que es más corto, entonces eso le va a facilitar a la persona poder concentrarse. Ya trae el Mishnah Berurah que por asuntos que la persona tiene todo tipo de molestias, no le permitimos ir a Abineinu, siendo que hoy en día de por sí todo el tiempo la persona tiene molestias y preocupaciones. Entonces si es así, la persona nunca va a decir la Shemona Esrei. Por eso, por el tema de molestias y preocupaciones, no le permitimos decir a Abineinu. Lo que nos quedaría es si la persona está en el camino y lo van a interrumpir o cosas por el estilo, ahí es donde permitimos. También nos dice el Mishnah Berurah que todo lo que estamos hablando es cuando es una fuerza mayor, como los casos que hablamos. Pero si no es fuerza mayor, dice que Abaye maldecía a la persona que decía bien en esos casos. De todas formas, no está en Mishnah Berurah, la mayoría de las opiniones dicen que Bedievet, incluso cuando no tenía que haber dicho Abineinu, si dijo Abineinu, cumplió con la mitzvah de la tefilá. Y nos trae un caso interesante en Mishnah Berurah. ¿Qué pasa si la persona ve que no le va a dar tiempo de decir todas las Shemona Esrei dentro del tiempo que uno tiene para poder decir la tefilá, según los calendarios? Entonces nos dice en ese caso que es preferible decir Abineinu para que la persona pueda decir toda la tefilá dentro del tiempo que uno tiene para poder decir la tefilá. Aprendemos de aquí que cuando uno tiene que hacer una mitzvah dentro de un tiempo, tiene que hacer el comienzo y el final de la mitzvah dentro de ese tiempo. No es suficiente comenzar antes que se acabe el tiempo, porque si no, si es así, ¿cuál es el problema? Que comience la Shemona Esrei antes que se acabe el tiempo y después puede seguir. No, vemos aquí que no, y también lo mismo es con respecto a la Shema. Nos sigue diciendo Shulchan Aruch que hace falta decir esta tefilá parado, siendo que esto viene en lugar de la Shemona Esrei, y la Shemona Esrei sí separado. Entonces también lo mismo decimos esta tefilá de Abineinu también parado. Y nos dice Shulchan Aruch que esta tefilá de Abineinu no se puede decir en los días de lluvia y tampoco se puede decir en Motzei Shabbat y Yom Tov. En el día de lluvia, porque hay que decir Betel Matar y no está recordado en esta tefilá, y en los días de Motzei Shabbat y Motzei Yom Tov no se puede, porque hay que decir Abdalá y tampoco está ese nusa dentro de esa tefilá. Por lo tanto, en esos días no se puede decir lo que hay que hacer en esos días, hay que decir Shemona Esrei, y si lo interrumpe, entonces ya hemos visto diferentes leyes de cómo hay que hacer en esos casos. Sigue siendo el Shulchan Aruch en la ley 2 que los empleados que hacen el trabajo donde su amo, si el amo solo les paga la comida, no les paga sueldo extra, entonces ellos hacen Shemona Esrei completo. Pero en el caso donde también les paga sueldo, en ese caso nos dice Shulchan Aruch que tiene que ser la tefilá de Abineinu, siendo que está quitando el tiempo a su amo, ese tiempo que él le está pagando. Entonces no se puede hacer tefilá larga si no se dice tefilá de Abineinu, porque nosotros decimos que seguro para el tiempo de decir esas 7 Brajot, seguro que no hay problema. De todas formas, nos dice Shulchan Aruch que hoy en día normalmente los amos, los jefes, no son meticulosos en el hecho de que los empleados digan Shemona Esrei, y por eso nosotros decimos que cuando lo rentó y lo contrató, entonces fue con esa intención que él puede decir Shemona Esrei. Que si todo el tema es de que si el jefe él es meticuloso, entonces el otro no puede, porque se considera Gesel, siendo que te están pagando por ese tiempo. Seguro que lo mínimo él está de acuerdo, por más que eso no. Entonces ya Abineinu. Solo que decimos que hoy en día no son meticulosos los jefes, y cuando lo contratan, tú lo contratas con esa condición
de que seguro le va a permitir decir la Shemona Esrei. Trae mi shorra, ¿qué pasa si se le permite también al empleado ir a un minyan? O decimos que no, tiene que hacer tefilá en el lugar donde está trabajando. Y de por sí, justamente hace un tiempo estuve en un lugar y trajeron delante de un rabo esa pregunta, que él era reparaba cosas y estaba junto con su jefe, y el jefe le dijo que no, que tiene que ir tefilá en el lugar donde están y no tiene que ir a un Betagneset, no lo dejó. De por sí trae mi shorra que eso va a depender justamente de los jefes. Si el jefe no permite, entonces, como dijimos, no se puede, todo va según como es la mente del jefe. Por supuesto, el empleado puede de entrada hablar también con el jefe cuando va a ser contratado y poner las cosas claras y decir qué es lo que tú estás de acuerdo y qué es lo que no estás de acuerdo. Entonces todo va a depender de eso. Eso también que hay quien permite, siendo que dicen que el jefe no es meticuloso sobre eso, pero hay quien dice que no. Entonces quiere decir que eso va a depender del jefe que uno tenga. Nos sigue diciendo el Shulchan Aruch en la ley 3, que cada persona que está en un lugar donde hay animales, ladrones, entonces ahí del todo él dice una tefilá mucho más corta por el hecho de el miedo que tiene la persona, que se le llama esa tefilá Sarjea Meja Merubim, que las necesidades de tu pueblo son muy grandes, y no dice ni las tres primeras ni las tres últimas, sino dice solo esa frase y con eso termina. Solo que dice el Shulchan Aruch que esta tefilá es diferente a Abinenu. Abinenu, cuando él llega a su casa, no tiene que completar, siendo que Abinenu se considera una tefilá para todo. Pero en este caso, solo es algo para un recordatorio, una pequeña tefilá, pero con eso uno no cumple la obligación de las Shemona Esrei. Por tanto, en ese caso, cuando la persona vuelve a su casa, la persona tiene que repetir las Shemona Esrei. Por supuesto, siempre y cuando llegó cuando todavía era el tiempo de decir las Shemona Esrei. Si llegó cuando ya pasó el tiempo, entonces en la siguiente tefilá tiene que completar, como ya hemos visto que hay esa posibilidad de completar. Hay que saber que esta tefilá, nos dice Shulchan Aruch, se dice también cuando uno está caminando, no hay que pararse ni nada por el estilo, porque como dijimos, siendo que es tema de peligro, entonces en ese caso le permitimos hacerlo de cualquier forma. Y toda la idea, dice mi shorra, que se permite decir solo esto, siendo que la persona no tiene su mente consigo para poder concentrarse y decirle a tefilá que es adecuado. Por tanto, en ese caso le decimos que diga eso, y cuando llegue a su casa se complete. Ahora hay que saber que si llegó a su casa y la persona tenía tiempo de decir la tefilá y no la dijo, entonces va a depender si no la dijo siendo una persona sin negligencia o porque tiene una fuerza mayor. Entonces en este caso decimos que complete la siguiente tefilá, como ya lo hemos visto. Pero si él sabía que había que repetir y no lo repitió, entonces ahí él no puede completar en la siguiente tefilá. Kol tuv ubeatzlacha.